en ese quehacer diario, en ese todo lo que socialmente se esperaba de mí, lo estaba cumpliendo, lo había cumpliendo, lo había con creces, ¿no? O sea, en el colegio, buenas notas, buena estudiante, buena toda, porque eso sentí que era lo que se esperaba de mí, que fuese la niña buena. Y en algún momento esa niña intuitiva, esa niña alegre, un poco salvaje, me decía mi madre algunas veces, ¿no? Que siempre tenía yo muchas veces después en este proceso de sanación, he recordado a esa niña con sus rodillitas casi siempre heridas por atreverse. Y qué bonito que haya conectado con ella y eso me haya impulsado también a salir. Y bueno, en ese complacer a todo el mundo, decir que sí, tomar más de las cosas que podía llevar en realidad y tratar de agradar a todo, cosa muy difícil porque siempre hay algún aspecto en el que no satisface las expectativas de los demás y al final todo lo que has contribuido, todo lo que has hecho, todo lo que te has esforzado, parece que no sirve de nada. Y bueno, la vida me había hablado varias veces ya a través de la enfermedad. Tenía migrañas, tenía fatiga crónica, fibromialgia y bueno, así yo seguía caminando y por más que la vida quería hacerme ver que el camino era otro, yo seguía adelante en ese, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, sin pensar, ¿no? Y cosas que pasan, uno dice, ah, venga, no, no pasa nada, sigo adelante, no pasa nada, sigo adelante, hasta que cuando ya no tienes más remedio que parar, te das cuenta que todas esas cosas sí importaban. Y sabes que eso me hace mucho sentido porque el año pasado, que siento que fue el año más difícil de mi vida, no me quedó otra que parar. Ya no fue una parada elegida. Bueno, al final sí fue elegida porque yo también pude decidir continuar, pero era un dolor tan grande que no me quedaba otra cosa que escucharlo y escucharme en él. Entonces yo siento que hay veces que la vida sí nos pone circunstancias que sí o sí hay que parar, que no te queda otra que no sea parar. Y de ese parar no te queda otra que sea levantarte, o sea que no tienes más alternativa que parar y levantarte. Efectivamente, porque ya era, o sea, me había, incluso un año antes de mi diagnóstico, me había traído a la vez, en la misma semana, varias crisis de migraña, de fatiga crónica, de febrero, y yo seguía. O sea, yo salía a las 3 de la mañana del hospital y a las 8 estaba en mi trabajo. Seguía, seguía. Y entonces entendí que, bueno, ya como el luminoso, el rótulo, la campana y todo lo que necesitaba para parar fue ese diagnóstico de cáncer. Y, y bueno, en ese momento el suelo se abrió, caí al fondo y, y bueno, y ya desde ahí fue que todo empezó. Y cuando cuando ese suelo se abrió y caíste al fondo, ¿cómo fue esos primeros contactos? Porque cuando no sabemos estar con nosotras, no nos sabemos escuchar, puede ser muy aterrador. Y aterrador porque es que no sabemos cómo se hace. Y encontrar la brújula interna cuando esa brújula parece que, o nosotros estuviésemos sordos o ciegos ante esa brújula, es muy aterrador. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue, o sea, cómo lo comenzaste a hacer? ¿Cómo se te fueron apareciendo las señales para volver a ti? Porque me encanta que una de tus hijitos de ese proceso es que la magia de volver a ti. ¿Cómo comenzó esa magia? Esa magia comenzó caminando. Comenzó caminando porque en ese momento que yo caí, lo único que hacía era lo que sabía hacer, que era hacia los demás. ¿Cómo va a afectar esto a mis hijos? ¿Qué va a pasar con la intendencia de casa? ¿Cómo se va a organizar mi marido con su trabajo y conmigo ahora? ¿Qué va a pasar en mi trabajo? O sea, me quedé ahí, en ese afuera de nuevo. Ujú. Y,
y fue un día en el que había pasado ya como un mes o algo así de haber recibido el diagnóstico y yo seguía encargada de lo de fuera. Lo primero que me di cuenta sí fue que esa Ana autosuficiente, autoexigente, controladora, iba a necesitar ayuda. Eso sí que lo vi muy claro, fue algo muy doloroso para mí porque yo era siempre la ayudadora y la salvadora y la que contenía, y, y no me gustaba que los demás se molestasen por mí. Entonces, eso fue una gran lección para mí, fue algo muy difícil y yo lo que sentí hacer fue reunir a mi familia, reunir a la familia de mi marido, reunir a mis amigas y me decían, qué valiente que nos reúnas y nos lo cuentes, ¿no? Y yo decía, no, es que una a uno no tengo fuerzas para hacerlo, no voy a tener fuerza. O sea, fue como algo intuitivo que fue naciendo así y para mí también fue muy bonito, por ejemplo, con mis amigas, que algunas sí se conocían entre ellas, pero la gran mayoría no. Y habían oído hablar, ¿no? Me escuchan hablar de ellas, pero qué bonito fue ver sus miradas de complicidad entre ellas, ver cómo, bueno, cómo empezaron a crearse ahí unos lazos y unas cositas y que todas, ¿no? Lo que unía a todas era mi bienestar y fue hermoso. Yo a todos les dije, eso sí, por favor no penséis en mí en enfermedad, pensar en mí en sanación, pensar en mí en esos momentos en los que nos estamos riendo, en esos momentos en el que os vuelvo loca con algo que se me ocurre y que no sabéis qué hacer, a dónde voy a llevar o qué va a pasar. Quedaros con esos momentos y tenerme presente desde ahí. Y esos fueron los primeros momentos. Y luego, pues, que tuve la iniciativa de escribirle a una chica bueno, yo viendo vídeos de decoración, que era lo que me ocupaba en aquel entonces, de orden en casa y de todas esas cositas, pues vi que la chica comentó en uno de sus capítulos su proceso. Y bueno, yo no la conocía nada más que esa era la relación que tenía con ella, de escucharla, de seguirla, y me atreví a escribirle. Y qué bonito fue que me respondió. Y recuerdo perfectamente ese momento sentada en mi cama, como leyendo su mensaje y me dijo una frase que para mí ha tenido muchísimo sentido a lo largo de todo mi camino, que a día de hoy sigue teniendo sentido y que incluso no hace mucho una vecina me dijo, no sabe, igual no te acuerdas que hace 3 veranos me dijiste una frase que me ayudó mucho y era la misma, ¿no? Porque sinceramente la sigo utilizando. Vamos, y esa frase en concreto fue, no tengas prisa. Recuerdo que al leer esa frase solté el móvil, me dejé caer hacia atrás y empecé a llorar y a llorar y a llorar porque fue ahí como, es real, que está pasando y me está pasando a mí. Y ese fue el inicio de todo. Qué bonito que no tengas prisa, sabes que a mí me sucede, ¿no? Que el hecho de tomar calma, de tener calma, es como permitir que las cosas pasen, ¿no? Y entonces aceptar lo que está pasando con lo que se siente con lo que está pasando. Este tema a mí me toca muy, muy de cerca porque mi mamá murió de cáncer y mi mamá fue una mujer muy, por cierto, hoy estaría cumpliendo años, y mi mamá fue una mujer muy fuerte y muy que, sabes, desde allí, desde que ella era la fuerte y para mi mamá ponerse en la posición de vulnerabilidad fue muy, eh, yo creo que para ella fue muy difícil. Incluso nosotros asumir la vulnerabilidad de ella eh, también nos empezó a conectar desde un espacio diferente que no lo habíamos hecho como familia, ¿no? Y en mi propio caso, cuando yo empiezo a conectar con la vulnerabilidad, es como que darle permiso al corazón a recibir amor se siente muy extraño. Y no sé si compartimos esta sensación de cómo fue para ti dejar de ser fuerte, porque es como que permitir que el corazón empiece a recibir un amor que no está acostumbrado, que está acostumbrado a entregar y ahí se siente seguro, pero recibir es raro, es raro. Y a la vez
yo siento que nos hace sentir que existimos, ¿no? Y que todos queremos ser amados. ¿Cómo fue ese para ti empezar a ser vulnerable después de tanta fuerza, de tanta, sí, de tanta fuerza? La verdad es que vi que toda esa fuerza, ese empuje y todo ese como hacer desde la firmeza, ¿no? Desde esa autoridad, desde esa firmeza, pero ruda, ¿no? Era como esa energía masculina ahí firme, tajante. En realidad pude ver que todo eso no era más que capas y capas y capas de máscara por lo vulnerable, lo frágil que me sentía, lo indefensa que yo me sentía en mi vida. O sea, seguía siendo bueno, con 50 años cumplí durante el proceso, entonces con 49 años, ¿no? Seguía siendo esa niña frágil y buena que no quería molestar, que no sabía cómo hacerle frente a todo lo que sucedía en su vida, en su día a día, cómo llevarlo todo, y se ponía todas esas máscaras. Pero en realidad se sentía súper frágil. Claro, ¿qué había pasado? ¿Por qué esas capas estaban ahí, ¿no? Y es porque siempre había sido muy sensible y eso había sido eh, como carne de cañón, ¿no? Era como, ay, otra vez está llorando y no se le puede decir nada a la niña esta. Y es que la mira y ya está con la mosca detrás de la oreja, ya está con la lágrima, ya está. Y era como que yo lo sentía mucho todo y yo quería como, no sé. Y claro, la forma de protegerme fue poniéndome esas capas. Entonces, claro, yo sabía que en el momento que eso cayese, me iba a desarmar. Por eso es que las mantenía y no hubo otro remedio. No hubo otro remedio que desarmarla para abrir el corazón y no se siente seguro, no se siente bien al principio. Hay mucha duda, mucho miedo y bueno, ese calorcito que uno empieza a sentir desde dentro, ¿no? Cuando se permite abrirse a eso, la verdad es que es enriquecedor, pero cuesta mucho. Claro, estaba ahí, sí estaba muriendo una Ana llena de coraza y estaba dándole permiso a que esa Ana en esencia es, saliera y sí, da mucho miedo. Yo justo te lo digo que me da muy, muy de cerca porque justo esta semana yo trabajaba en terapia precisamente eso, o sea, era sentir, ¿no? Y sentirlo es sentirlo todo, pero abrirnos al amor es también abrirnos a la tristeza que puede haber ahí, a los miedos que hay ahí. Y yo le decía a mi terapeuta, es raro, porque es sentir amor y miedo al mismo tiempo, y mi corazón sentía tristeza y a la vez alegría de sentir, o sea, una cosa rarísima, ¿no? Y por eso te pregunto mucho, ¿y cómo te empezaste a sentir segura en esa vulnerabilidad? ¿Cómo empezaste a traerle seguridad a esa vulnerabilidad? O a encontrar en ti, porque no estaba fuera, estaba en ti. Sí, a encontrar de a poquito me di cuenta que la suavidad, ¿no? La calidez, la ternura, que es una palabra que la verdad es que me emociona mucho porque hace mucho tiempo que no la utilizaba así en el lenguaje no habitual, pero me doy cuenta que es eso, ¿no? Que es ternura, que es esa suavidad y esa sutileza con la que coges algo muy delicado y muy frágil y lo arropan, ¿no? Y entonces yo creo que eso así de a poquito, ¿no? Y luego me di cuenta, ¿no? Cuando ya después de ver mi gran transformación me puse a estudiar, ¿no? A investigar qué había sucedido, porque claro, el cambio fue muy radical, ¿no? Muy evidente, no solo para mí, sino también para mi familia, ¿no? Entonces, cuando me puse a estudiar y vi bueno, que en realidad algo de lo que había sucedido es que mi sistema nervioso se había regulado, ¿no? Entonces había conectado con ese sistema de calma, donde está la conexión, donde te permite ver a los demás desde esa vulnerabilidad, ¿no? Que a mí, por ejemplo, cuando salí me conecté a una sesión online que había más de 100 personas
de distintos países del mundo y yo decía, ¿cómo es posible que en una hora yo haya conectado con estas personas y me sienta más cerca de ellas que con mi familia? Y entonces me di cuenta que era eso, ¿no? Que abrir el corazón traía esa conexión y traerla, por supuesto, en un sitio seguro. Y ahí ese sentir que me hacía estar a salvo en mí misma era lo que luego se iba como ampliando, ¿no? Se iba haciendo como cada vez ese círculo un poquito más grande. Y lo primero yo creo que fue empezar a sentirme a salvo en mí misma. Qué bonito, Ana, qué bonito. No, y es que lo transmites. Yo te dije desde el live que hicimos que tú transmites esa ternura, esa mirada como, ¿sabes? Como segura. El espacio, no sé, la energía que se crea contigo es eso, o sea, de suavidad, de ternura, dulzura o de contención, de seguridad. Me encanta. Y cuéntame, cuando estabas escribiendo el libro, Ujú. me imagino después o durante, no sé cómo fue, eh, ¿cuáles son no sé si llamarlo ABC, pero sí debes tener algo que tú rescatas y que es importante que todas las personas que por una u otra forma, por un u otro proceso requieren volver así. ¿Qué es ese paso por el que deben traer? ¿Qué es eso que está en la fórmula que tú has visto que hay que empezar a traer? El libro lo escribí, mi proceso fue en 2017, sí, ya a principios del 2018 terminó. Y el libro salió en enero de 2022. Entonces ahí me había dado tiempo como, en ese tiempo del 2018 al 22 yo había estado en esa investigación, en ese autoconocimiento, en trabajar el desarrollo personal, muchas áreas de mi vida y también investigando, como te decía, a nivel neurológico qué había pasado y todo esto. Y, y entonces en el libro lo que quise fue recoger esas herramientas que habían tenido como más peso para mí en esa transformación y luego traer a profesionales que hablaran de ellas, pero yo quería traerlas como cómo me habían ayudado a mí, ¿no? Por ejemplo, esta mañana precisamente haciendo yoga, me daba cuenta que era eso, ¿no? Ahí empecé a conectar con mi cuerpo, esa conciencia corporal. Me di cuenta que empecé a ocupar el espacio físico, a sentarme en la silla eh, plena, los pies en el suelo, la espalda erguida, ocupando mi espacio. Me di cuenta que empecé a habitarme también a mí, no solo ocupar el espacio que mi cuerpo tenía sino también a habitarme dentro de él. Y que no había comparación con nada, que simplemente era incluso ni conmigo misma, porque cada día los ejercicios podían ser más o menos flexibles, más o menos equilibrio, o sea, porque eh, está todo en ti, ¿no? Para mí esa de todo está en ti, confía, es que los recursos están, solo que es como cuando tú tienes una caja de herramientas en casa que no sabes ni lo que tiene dentro ni dónde la has puesto, ¿no? Cuando tienes que apretar un grifo, pues no sabes ni dónde lo tienes, ¿no? Entonces, por eso muchas veces digo eso, pero sí a lo mejor es necesario conectar con alguien que te ayude a destapar, ¿no? Dónde está y que te diga dónde estar y cómo utilizar esa herramienta, ¿no? Y entonces, una vez que la utilizas ya se convierte en un recurso porque lo tienes como más a mano. Así que la conciencia corporal para mí creo que es básica. Ese sentir también la respiración fue otro de los recursos que para mí fueron fundamentales y que quise llevar porque bueno, la respiración la llevamos con nosotros
y hay veces que, bueno, se me puede olvidar el aceite esencial, se me puede olvidar, no sé, la música, no me he traído los cascos, pero la respiración la llevo conmigo. Y también el tomar contacto con mi respiración eh, me invitó a entrar en el fluir de la vida. Es decir, cuando exhalo, no dudo de que hay una nueva inhalación. Está ahí. Y eso me va recargando y me va sosteniendo. Entonces, como recurso, esos dos, y luego el presentarme por mí cada día. Wow. Eso fue algo que no había hecho nunca, no me había tenido nunca en cuenta, al menos conscientemente. Y eso fue un gran aprendizaje, un gran descubrimiento y fue algo que también que quise como darle relevancia en el libro, ¿no? El preséntate por ti, el ve cada día lo mínimo que puedas hacer, ¿no? He comentado muchas veces que cuando me ponía a hacer yoga, algunas veces iba como ese niño que va arrastrando su almohadita llorando a la cama y así me sentaba en mi esterilla. Había veces que podía hacer algo, había veces que solo lloraba, había veces que solo podía escuchar los mantras y ya está, y ahí, pero me presentaba por mí cada día. Y eso yo creo que fue brutal. Cuando hablas de conciencia corporal, es, o sea, te digo yo como para aclararme yo y de repente las personas que nos escuchan, es tener conciencia de lo que el cuerpo me está hablando, o sea, ¿a qué le llamas tu conciencia corporal? Ujú. A sentir tu cuerpo, o sea, el contacto de los pies en el suelo, el apoyo que te ofrece la silla, eh, mm, esa espalda, cómo está, cómo tengo el rostro, si lo tengo apretado, si lo tengo sueltito, si puedo dibujar una sonrisa en mi rostro, si puedo relajar la mandíbula y abrir el pecho, eh, si lo tengo los puños apretados, si cuando me siento tengo los pies hacia adentro, están bien plantados. O sea, lo que mi cuerpo puede estar tensado, puede estar relajado, lo que es el cuerpo, pero luego también sentir un poco quizás los órganos, ¿no? A ver, oye, pues tengo el estómago apretado, ¿no? O, no sé, tengo un peso en el estómago, o tengo un nudo en la garganta, o parece que tengo algo que me oprime el pecho, ¿no? O sea, tomar conciencia de mis sensaciones y las percepciones de mi cuerpo, ¿no? Y también sobre todo de la postura, lo que es la postura. Ay, qué bello. Y en cuanto a la respiración, en todo lo que has estudiado y todo lo que te ha llevado luego a a comprender qué fue lo que ibas haciendo, ¿qué descubriste en cuanto a la respiración? Wow, la respiración para mí ha sido fundamental. De hecho, un año antes, cuando te comentaba que tenía esa crisis de fatiga crónica y de fibromialgia y de migraña, empecé a hacer tai chi y mi profesora decía, Cada día realiza 36 respiraciones conscientes". Claro, yo como era tan niña buena, yo me sentaba y hacía 36. ¿Y por qué 36. 36, Ana? ¿Y Adiós. por qué, y por qué 36? Debe tener una razón. Sí, bueno, yo sé que me la explicó, pero no, ahora No me no acuerdo. me... Está bien. Cuestión, que yo sí la hacía, le ponía el check, ¿no? Lo he Ujú. hecho, ala, pero no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces ese fue un gran descubrimiento, ¿no? O sea, cómo el sentir la propia respiración, cómo me llevaba a relajarme o simplemente sin manipularla, cómo es mi respiración cuando estoy enfadada, cuando es mi respiración cuando estoy triste. Es decir, empezar a escucharme. Para mí esa fue como el empezar o sea, soy algo más que algo un cascarón que anda por ahí haciendo cosas, ¿no? Que siento, que percibo, que puedo modificar mi estado emocional con mi respiración.
La respiración también, por ejemplo, la utilizaba mucho con el dolor, la respiración es un analgésico natural, entonces también la utilizaba para eso, para relajarme, o sea, fue un grandísimo descubrimiento. Ay, sí, qué lindo. Y sí, te lo digo porque, te lo pregunto es porque, bueno, sé que has ahondado más en el tema de por qué estas herramientas te ayudaron, pero sí hay una técnica que se llama breathwork y hay cursos para eso. O sea, realmente la respiración es una herramienta, como dices tú, que la llevamos a todos lados y nos regula cuando estamos presentes. Me encanta que las dos herramientas que has compartido son de presencia absoluta en nosotras y me encanta como has dicho, no somos un cascarón andando, o sea, somos una presencia que está ahí y cómo la habitamos. Y me encanta. Ana, la última herramienta que compartes que es presentarte. No recuerdo cómo dijiste exactamente, pero es presentarte. También a qué te refieres con eso. Presentarte como yo, no sé cómo fue que lo dijiste. Presentarme por mí, sí. Presentarte por ti. El, el no solo decirme, sino el comprobarme que yo me acompañaba, Ujú. que yo me sostenía. Eh, Nada que hacer, no hay nada que hacer, o sea, la enfermedad, digamos, está en manos o depositada en lo que es el tratamiento, ¿no? Porque estamos en manos de lo más grande y ahí está todo, ¿no? Pero dejar esa parte médica a, pues eso, al equipo médico sanitario, a los tratamientos y, y ahora, ¿qué puedo hacer yo por mí? ¿Qué puedo hacer yo por mí? Y ahí empezó a ser esa parte activa, ahí empezó voy a ser el protagonista de esta historia, voy a ser yo mi protagonista, voy a tomar las riendas de mi vida. Ahí me di cuenta que, bueno, gracias a Dios con la investigación y con los nuevos tratamientos hay muchas personas que sobrevivimos al cáncer, pero socialmente, culturalmente, y aún sigue sucediendo, por supuesto, el cáncer sigue asociado a la muerte, así no lo pongamos como lo pongamos. Entonces, claro, yo tuve que sentarme. Una de las cosas que hice fue sentarme ante mi propia muerte, ante esa posibilidad. Y entonces ahí también me hice la pregunta, ¿cuál es la vida que quieres llevar a partir de ahora? ¿Quieres seguir donde estaba? ¿O quieres empezar a vivir tu propia vida? Porque en esos años había sentido que no, que iba como en ese impulso, en esa inercia, pero que no estaba viviendo ni disfrutando realmente como yo sentía que la vida era algo más, ¿no? Yo sentía que la vida era algo más, pero pasa la hora y tienes que hacer una cosa, otra, y uf, ¿cuándo, no? Entonces, el presentarme por mí fue el estar, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué necesito hoy? Pues quizá, no sé, estar arropada, quizá escuchar música, quizá sentarme en la terraza y ya está, ahí a ver mi plantita, quizá dar un paseo, o sea, lo poquito que pudiera hacer por mí, ¿qué era? Pero cada día, cada día, Sí, y tu historia, el título que tú le pusiste a la historia que ibas a contar es Mirar a la muerte me abrió a la vida. sí, Y qué me bonito. abrió todo. Sí, y a muchas personas nos sucede que mirar el fin nos hace cuestionar cómo queremos volver a iniciar, ¿no? Sí, la verdad es que fue como eso, ¿no? O sea, si no es ahora, ¿cuándo, no? O sea, date la oportunidad. ¿Qué tal si te das la oportunidad de vivir la vida como tú quieres vivirla? No tengo ni idea de cómo es, ni idea. Pero bueno, vamos a descubrirla cada día, ¿no? O sea, volver a conectar con esa niña inquieta, con esa curiosa aprendiz que yo siempre he sido. Y bueno, ahí estaba mi niña esperando que la rescatara. No me dejó nunca. Qué bello. Y Ana, y en ese proceso de acompañar a otras personas también en sus procesos de cáncer,
¿qué es lo que tú has visto que se repite con más frecuencia? Y que has visto como que, wow, realmente el cáncer pone a las personas a mirar esto en su vida. Si puede, si hay un patrón, te pregunto, si hay algún patrón que se pudiera repetir. En las personas que he podido acompañar, casi todas, si hay algo que se repite es el no verse atendido también. El haber tenido siempre algo más importante que uno mismo. Quizás si miro así cuál ha sido como el punto de unión de todas, quizá pueda ser eso. Y es que culturalmente, como decías antes, es lo aceptado, ¿no? Ser la niña buena es lo bien visto. Entonces, culturalmente es como que ese es el caminito que debemos seguir todas. Y, y a mí me da risa porque nosotras tenemos una mentora en común, Ana y yo, a mí Yoli me llega a decir, wow, Rosmary, es que a ti te dejaron por buena. Y yo, sí, sí, por excesivamente buena, ¿no? Mi pareja, mi expareja. Y sí, realmente la vida nos, por alguna u otra manera nos viene a mostrar que ser buena a pesar de nosotros mismos no es el camino. Y generalmente es a través del dolor que lo aprendemos, pues. Bueno, en mi caso fue así, en tu caso también fue algo que te llevó a Mm. mirarte con más, con total presencia, o sí te mira. Sí, 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 totalmente. Y muchas veces esa niña buena, ¿no? No dice que no, no pone límite. eh, Deja también claro, como no tiene, digamos, definida su estructura, es como los demás traspasan, ¿no? Y yo algo que escuché que me hizo, bueno, eso fue, recuerdo perfectamente que iba caminando por el parque, iba merendando, estaba cerca del trabajo porque salía a merendar, y entonces allí hay un parquecito y tenía, no sé qué tenía en la mano. Y escuché, iba escuchando un vídeo de una chica y hubo un momento en el que dijo, las personas nos tratan como ven que nos tratamos. O sea, y yo recuerdo que solté lo que tenía en las manos porque fue como, ¿cómo es posible? Y claro, ahí me di cuenta claro, es que yo dejaba que todos pasaran, que pasaran como quisieran, que pusieran, ¿no? Es como si yo misma, ¿no? Deja a alguien que entre en tu casa y te ponga los pies a la mesa, y otro que se suba no sé dónde, otro que te deja... Y así como yo sentía en mí, ¿no? Que las personas pasaban por mi vida así. O sea, fue un descubrimiento total. O sea, yo creo que me veo parando en seco y que se me cayó hasta lo que tenía en la mano, como diciendo, wow, qué barbaridad. Eso fue muy duro para mí, Sí, sí, sí. fue muy duro. O sea, me costó ahí sentarme un ratico a llorar, porque fue muy duro ver que efectivamente yo era una persona que me estaba maltratando yo misma. Y bueno, hacer las paces con eso y arroparme, acogerme, saber que estaba haciendo lo mejor que podía, que no tenía otras herramientas, que no sabía cómo hacerlo de otra forma, pero que ahora tenía la oportunidad de hacerlo. Esta mañana justo yo le decía a la primera entrevista de la mañana, yo le decía a ella, ¿y cómo hiciste cuando te diste cuenta de que tú misma te habías traído hasta esa situación? Y que sí, querías hacerlo diferente, pero ¿cómo lidiaste con esa parte tuya? Y sí, coincidíamos en eso, en que no lo sabíamos hacer de otra manera, ¿no? Así fue. Y después tener la compasión de mirarnos con compasión para volver a elegir, pero sí, asumir responsabilidad de que lo que nos está sucediendo, parte de nosotras mismas, eh, como dices tú, es duro, Es duro, sí, es duro. Sí. duro y Hay doloroso, pues. momentos, sí, yo algunas veces digo eh, que fueron esos momentos así de grandes descubrimientos fueron muy duros, pero muy bonitos. Pero fue muy bonitos porque me abrieron muchísimas posibilidades.
Y bueno, ahí estaba yo presentándome por mí de nuevo, dispuesta a tomar la responsabilidad y a intentar hacerlo diferente. Y me encanta eso de presentarme por mí, lo voy a anotar. Lo voy a anotar porque es que es literal ser protagonista de nosotras mismas. Ser protagonista de nosotras mismas. O sea, eh, Efectivamente. Mm. sí, es nosotras tener, y como dices tú, que cada día nos vaya dando esa comprobación de que somos nosotras las protagonistas de nuestras vidas, con pequeñas acciones. No tiene que ser como con de repente, ¿sabes qué? Dejo el trabajo, dejo el marido, me voy a vivir a otro país. No, 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 ya va. ¿Con qué pequeñas acciones yo puedo demostrarme hoy que yo soy la protagonista de mi vida, que yo puedo presentarme por mí? Mm. Como Fíjate decía, respecto a eso, disculpa que dice, para mí fue todavía como más espectacular esa transformación porque se había modificado todo sin cambiar nada. Es decir, cuando yo no tenía energía, ¿no? Yo tenía muy poquita energía. Y yo, por ejemplo, a lo mejor me levantaba, llevaba a los niños al colegio, me iba al trabajo y cuando salía me acostaba, ya. Había días que ni comía ni nada, ya acostada. Y si estaba trabajando por la tarde, pues lo llevaba al colegio, me acostaba, me levantaba a la 1:30, comía y me iba al trabajo. Esa era mi energía. Y los fines de semana, pues sentada en el sofá, acostadita, así. Entonces yo decía, claro, es que yo trabajo en un sitio donde hay mucha wifi, donde hay un arco, es una biblioteca, ¿no? Donde hay un arco para detectar el antirrobo, donde yo desconecto aquí los libros también, ¿sabes? Claro, es que trabajo en el mismo sitio y mi energía es totalmente diferente. Sigo en el mismo entorno, sigo en la misma familia, sigo en el mismo trabajo. Quiero decir que muchas veces pensamos que la solución está en salir, pero si no nos hemos permitido entrar en nosotros mismos y ver ahí un poquito qué hay, qué podemos desalojarnos, hacer un poquito de limpieza y desde ahí, igual sí, igual hay que cambiar de trabajo, igual hay que cambiar hay que salir de esa relación, pero ¿qué tal si primero nos damos esa oportunidad de verlo diferente? sí, bellísimo, bellísimo porque es desde adentro, no desde afuera. Y tener la valentía de asumirnos en esa responsabilidad sin, como dices tú, que no sea el entorno lo que se mueva, sino lo que me mueva soy yo. Wow, de verdad, wow. Mucho coraje y mucha valentía para, para hacerlo. Y cuéntame, ¿y tu entorno, cómo se fue moviendo con ese movimiento interno? Al principio, como todo fue muy pausado, eh, ellos empezaron, mientras yo estaba, digamos, off, Ajá, ellos seguían con su vida, seguían con la rutina, seguían. Entonces, claro, ellos iban como interviniendo de a poquito, pero siendo como espectadores más bien. Y entonces, al final, claro, como fue tan paulatino y tan despacito y tan sutil y fue como sin todos los prisa. días con algo, efectivamente, fue con algo ahí, no fue como una gran explosión, sino que se fue dando todo junto. Y claro, cuando lo vimos, nos dimos cuenta de que se había producido esa transformación y que se había modificado en realidad todo, porque la relación era diferente, ¿no? En aquel momento nuestros hijos tenían 13 años, son trillizos, Wow, tenían Ana, trillizo. No, no con razón, tu vida parecía sin pausa. Tenían 13 años, entonces, claro, había muchas veces bueno, a lo mejor ellos empezaban así, tú sabes, empezaban un poquito a revolver y tal, y ya enseguida yo, guau, 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 guau. Y claro, yo ahora desde el sofá, que solo podía estar en el sofá, veía que se resuelven. Interesante.
Ah, mira, mira, sí, sí, que se apañan con su padre. Ah, interesante. Claro, y ahí empecé a darme cuenta, ¿no? Y fíjate que después, porque claro, se produce el cambio interno, pero como la realidad todavía vibra en Ujú, esa misma sintonía, pues ujú, claro, uno está como, "Uf, que me engancho, ¿no? Me ujú, engancho otra vez". ujú. Y yo cuando me veía ahí que me enganchaba otra vez, ya cuando salí, ¿no? Cuando veía que me enganchaba otra vez, me decía, Ana, ¿tú qué veías en el sofá? ¿Es necesaria tu intervención? ¿Estás segura de que es innecesaria? Y ya me reía, me daba la vueltita y me iba, ¿no? Era como... y así fue de a poquito que ya fue como conectando lo que yo sentía con lo que la realidad se mostraba. Y entonces el entorno lo vivió así, también con curiosidad, ¿no? De qué había pasado, ¿no? Con esa mamá que siempre estaba enfadada, regañando, que hasta para decirme cuánto me quería, era, "Ay, yo te lo quiero". Pero no había esa suavidad, ese, no, ven, me da un abrazo, ¿no? No había ese cariñito, esa cosita, ¿no? Em, entonces, claro, pues fue muy evidente, muy evidente. Y me llamó la atención que eso mismo que fuiste desarrollando en ti, de alguna u otra forma se fue desarrollando de esa misma manera en tu entorno. Fíjate que tú dices, empezaste a traer esa suavidad a ti, como si estuvieses rota y cómo tú cuidarías un cristal roto. Y desde esa misma manera tu entorno se fue moviendo, que no hubo cambios bruscos, o sea, sino que fue todo de una manera tan suave que te das cuenta cuando lo ves en retrospectiva. Pero no Sí, tuviste que hacer acciones contundentes más que contigo misma. Y sin embargo, esa efectivamente. contundencia fue suave y dulce porque así era lo que necesitabas. Sí, y ahora estoy recordando que cuando me incorporé al trabajo, recuerdo que andaba muchísimo más lento, pero yo no me di cuenta. Fue un compañero que me lo dijo. Me dijo, qué suavidad, parece que flotas. Y ahí fue cuando yo también dije, pues es verdad, que ya no voy corriendo a ningún lado. Sí, sí, pero fue eso, ¿no? Fue, o sea, todo se gestó dentro y desde dentro fue que fue emanando y el entorno lo fue notando así también. Así también, por ejemplo, con las amigas, ¿no? Ella, fíjate que llevaba un montón de tiempo trabajando allí, pero yo no entraba sola a las cafeterías, ella no solía salir del trabajo, ¿no? Ni a merendar, ni a desayunar, ni nada. Entonces, cuando algún día ya conseguían que saliese, me tenían que esperar fuera de la cafetería, yo no entraba sola a los sitios. Entonces, ahora ellas cuando querían quedar conmigo, como sabían que yo lo que hacía era salir, ¿ve? Ahí también empecé a presentarme por mí, a decir, Ujú. sí, vas a salir a conectar con la naturaleza. Esa media hora te vas a dar el paseíto, aunque sea darle la vuelta al edificio, pero vas a salir. Y ahí empecé también a hacer eso que no lo hacía. Y entonces ella ya sabía que esa era mi rutina y para quedar conmigo ya no me decían de ir a la cafetería, sino que se venían conmigo a pasear, ¿sabes? Entonces era como wow, tampoco he forzado, no he dicho, no voy, no, simplemente este es mi tiempo, este es mi espacio y si queréis compartirlo, podemos compartirlo así, ¿no? Y bueno, también eso fue muy bonito verlo. Sí, es que fue, o sea, literal de vivir para el otro para comenzar a vivir absolutamente para ti. Y cómo el entorno lo fue respetando desde ese amor que tú te estabas dando. Cómo el entorno Sí. lo fue respetando de esa manera y así se fueron uniendo, ¿no? A esa Ujú. misma, a esa misma elección que tú hacías cada vez. Qué hermoso, Ana, ¿no? Y yo desde que te conocí así en vivo, yo dije, wow. Y es que de una vez tú, la sensación que tengo contigo es como de pausa, ¿no? Y es de pausa y la pausa es para evitarse. Me encanta, me llevo de ti la presencia corporal, la importancia de la respiración y la importancia de presentarme por mí, Ujú. sin prisa. Sin prisa. Sin prisa. ¿Qué te gustaría decirle a esa Ana de hace 8 años desde esta Ana de hoy? Wow. Que puede dejar caerlo todo, que está a salvo.
que, que la vida plena, realmente plena, la está esperando. Qué bonito. ¿Y de qué te puedes sentir hoy orgullosa de ti al mirar a esa Ana? De haber conectado con la esencia, con, con la paz, con las ganas, con las ganas de vivir, de curiosear, de disfrutar, de compartir. Me quedo con eso. Me encanta. Y es que la vida yo lo vengo diciendo que la vida merece sentirse rico vivirla, ¿no? Y, y ahora con tu historia yo siento que se va a sentir tan rico en la medida en que nosotros nos volvamos protagonistas auténticos de nuestras vidas. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle al mundo con tu historia? Y en estos tiempos de tanta prisa, de tanta inmediatez, de tanta lo siguiente, que realmente la pausa es sanadora, el encontrar esa pequeñísima eh, sensaciones, pequeñas acciones que empiecen a conectarnos con la seguridad en nosotros, son la clave para empezar a mirar diferente. Bellísimo, Ana, me encanta. Es que sí, yo digo, tú a mí me transmites una sensación así como no sé, de contención que me encanta. De sensación de sentirme, no sé, de sentirme a salvo, de sentirme segura, de sentirme contenida, que me encanta. Me encanta y gracias por recordármelo. Y yo sé que las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, se están llevando de ti mucho más que tu historia, solamente con tu presencia. Así que gracias, Ana, por decirle sí a este espacio. Gracias por mostrarnos que podemos ser protagonistas de nuestras vidas. Gracias por mostrarnos que la pausa, eh, no hay que tenerle miedo a la pausa, sino que es un camino de precisamente encontrar lo que hace sentido para nosotros, ¿no? Lo que para cada uno hace sentido a través de la pausa. Y sin prisa. Eso de sin prisa me encanta, porque me lo traigo. Incluso me regalaron un cuadrito en una actividad que hice en diciembre que decía con calma. Y lo tengo en el cuarto y, ¿sabes? Con calma, Rosmarie, con calma. Y, y son pequeñas cosas. Por ejemplo, yo por la mañana con mi rutina, mis cosas y tal, y bajo, y por ejemplo, que voy a entrar en el coche, entro en el coche, suelto todas las cositas, lo pongo y lo primero que hago, 3 respiraciones. Venga, y ahora nos vamos. ¿Sabes? Y cada vez que voy a hacer cualquier cosa, cuando vengo del trabajo, vengo de la compra o lo que sea, antes de entrar en casa, cuando meto la llave, antes de darle la vuelta, 3 respiraciones. O sea, es que cuando empiezas a hacerlo de forma consciente, eso cambia tu estado y parece una tontería, pero así es el sistema nervioso, así es de sutil y de agradecido. Y solo con esas 3 respiraciones, tú ya entras en casa con otro aire. Gracias por traer eso a este espacio, Ana. Yo lo valoro muchísimo y sé que las personas que nos están escuchando también. Gracias por traer tus aprendizajes, me los valoro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y gracias por decirle sí a la vida y por mostrarnos a nosotras la posibilidad de decirle sí a la vida una vez Muchísimas gracias por la invitación. más. Una honradísima de tenerte aquí. Gracias.